Amigos de Telepost 71, el conflicto entre Israel y Palestina es un conflicto que engloba a todas las naciones del mundo. Hoy nos acompaña Laura Medina Ruiz. Ella es politólogo y comunicadora, la cual va a desglosar con nosotros este conflicto. Laura, empecemos por el origen. ¿Cuáles son las raíces históricas y políticas del conflicto entre Israel y Palestina? Las raíces históricas y políticas de este conflicto son bastante complicadas porque si nos vamos a los tiempos de antes de Cristo, sabremos que esta tierra se llamaba Canaán y que era la promesa de Dios a Abraham. Abraham es el padre de las religiones abrahámicas, entre esas la nuestra, que yo soy católica cristiana, y también el Islam y el judaísmo. Entonces, pues bueno, viene desde esta época. Sin embargo, pues digamos que no solamente se remonta a la época de antes de Cristo, porque si vamos a hablar de eso, pues fueron los judíos quienes estuvieron allí desde antes de Cristo, y luego ya los árabes musulmanes empezaron a asentarse en este lugar cuando llega el califato, uno de los tantos colonizadores de esta tierra por la que hoy están peleando palestinos e israelíes. Eso por el lado religioso, pero si hablamos del tema histórico nos podemos poner a hablar acerca de la primera Aliyá, que fue la primera gran migración de los judíos, quienes regresaron a su tierra. Ya habían sido expulsados en el año 70 después de Cristo por los romanos. Los romanos le ponen Palestina a este lugar, tratando de desconectarlo por completo con los judíos que allí vivían. Y ahí nace la diáspora judía. Si alguien se ha preguntado por qué hay judíos por todo el mundo, es porque desde esa época fueron sacados de su tierra. Después de esto, pues entonces llegan en masa varias migraciones de judíos que se fueron allí organizando y que además de eso vivían muy bien con los árabes que allí ya habitaban. No se llamaba Palestina, simplemente era un lugar en donde en su mayoría habían árabes musulmanes, pero también por supuesto estaban los judíos. Estoy hablando de antes de 1948, a principios del siglo XX ya empezaba en Europa un creciente antisemitismo en donde los judíos estaban siendo ya tildados de ser el mal del mundo, y por eso pasó lo que ya sabemos que pasó, la Shoah o el Holocausto. En este caso, pues hay registros históricos que muestran cómo el Mufti al-Husseini, el líder de los palestinos en ese momento, se reunió con Hitler y lastimosamente también quiso ayudar a crear SS musulmanas que exterminaran por completo a los judíos. Ya allí habían fuertes tensiones entre los dos pueblos, sobre todo a nivel político, porque si lo decimos de una manera muy objetiva y correcta, el pueblo de los judíos y de los árabes musulmanes habían tenido una buena relación solo hasta el momento en el que los judíos también reclamaron este pedazo de tierra y dijeron, bueno, nosotros ya también hemos estado aquí durante mucho tiempo, es bueno tener un lugar para los dos. Y en este caso, después de 1948, pues la ONU dice, este es el Estado de Israel, y aquí se van a dividir de maneras iguales, la mitad para Palestina, la mitad para Israel, y Jerusalén va a ser manejada por un ente internacional. Esto lastimosamente nunca se cumplió porque los árabes desde el día 1 de Israel ser un estado dijeron, le declaramos la guerra, no solamente los palestinos, sino también los países vecinos, entre esos Egipto, Jordania, el Líbano y hasta Irak. Laura, ¿cuál es la perspectiva de las generaciones más jóvenes en Israel y Palestina con respecto a este conflicto? Esta me parece una pregunta muy importante y es muy importante recalcar que en Jerusalén hay, hasta el momento conozco 6, pero no sé si este número ha aumentado, escuelas mixtas, por decirlo de alguna manera, en donde estudian niños árabes, en donde estudian niños judíos y en donde los profesores son árabes y judíos, en donde todos conviven, todos aprenden lo mismo, y este es un ejemplo de los adultos para los niños, para que entiendan que todos cabemos en el mismo pedazo de tierra, no importa cuál sea nuestra religión, no importa cuál sea nuestra cultura, simplemente importa que seamos humanos y que es lo que nos une. Esta es de verdad
la gran esperanza, y es que los niños lo entiendan. Lastimosamente, no en todos los lugares este es el tipo de educación que se les brinda, pero quedaríamos sorprendidos si nos diéramos cuenta de la cantidad de israelíes y palestinos que son amigos, de la cantidad de judíos y árabes que son amigos y hasta tienen matrimonios. Yo creo que es muchísimo más la gente que se la lleva bien y que no tiene ningún problema con esto. Esto lo vi cuando estuve en Israel, que la que sí, que lastimosamente hace mucho ruido y son los que en este momento estamos viendo que han generado una guerra sin sentido. ¿Nos podrías decir cuáles son las principales demandas y objetivos de ambas partes envueltas en el conflicto? Para responder esto hay que estudiar muy bien los acuerdos de Oslo de 1993 y estos pues digamos que dejaron una base de lo que en realidad los dos pueblos querían y estaban dispuestos a hacer. Lastimosamente estos acuerdos no se cumplieron en su totalidad o los dos no quedaron completamente satisfechos con ello. Recordemos también que murió Arafat, el líder palestino, que fue quien firmó los acuerdos con Israel y quien reconoció el derecho de Israel a ser Estado. Entre estos acuerdos entonces se llegó a unas zonas en Cisjordania que son la A, B y C y que gradualmente iban a ir cambiando siempre y cuando Palestina tuviera la capacidad de tener su fuerza policial y de tomar el control de sus fronteras. Muchas de estas cosas no se han cumplido y además de eso también tenemos una problemática que es la de los colonos en la zona de Cisjordania. Son en la mayoría de los casos ultraortodoxos judíos que toman pedazos de tierra que no les corresponde y esto creo que la gente lo debe conocer. Es una injusticia y es algo que no están cumpliendo del acuerdo que previamente firmaron y que hoy pues claramente no ha tenido ninguna vigencia. Lo estamos viendo en medio de una guerra que muchas personas creen que es de Palestina en contra de Israel, cuando en realidad es de Hamas, el grupo terrorista que gobierna en Gaza, una zona de Palestina, contra Israel y contra el mundo, contra Occidente, contra todo aquel que no siga la religión que ellos profesan y que a la fuerza quieren meter. Ahora, ¿qué obstáculos crees tú se han presentado para alcanzar un acuerdo de paz duradero? Los obstáculos para alcanzar el acuerdo han sido varios, empezando porque no se han cumplido los que ya se habían establecido en los acuerdos de Oslo del 93. Entre eso, por ejemplo, hay muchas personas que se preguntan, pero ¿por qué Israel le sigue dando agua y electricidad a Gaza? Pero porque nadie se pregunta y por qué la gente de Gaza no ha sido capaz de hacer su propio acueducto, de crear sus propias plantas eléctricas para brindarle los servicios básicos a la población. Laura, para finalizar, ¿crees que existe una solución viable y sostenible para este conflicto en el futuro? ¿Y cuál sería tu mensaje de esperanza o un llamado a la acción para las personas involucradas en el conflicto y la comunidad internacional? La solución es que los dos pueblos entiendan que deben compartir ese pedazo de tierra. No hay otra solución distinta porque ni ellos van a acabar con los judíos ni los judíos tampoco en ningún momento han querido acabar con los palestinos. Entonces esto es algo básico y es un tema de convivencia que suena muy fácil porque es que cuando ya has estado en Israel y te das cuenta de la convivencia sana que tienen entre ellos, te parece que es muy factible. Pero ¿qué pasa? Que los grupos extremistas no ayudan en nada y que todos aquellos que creen que el Estado solamente debe ser un Estado palestino y que Israel no existirá, pues hacen mucho daño porque esto no va a pasar. Simple y sencillamente no va a pasar y mucho menos porque es que nadie se ha puesto a pensar que en 75 años que lleva este país muy nuevo, uno de los países más nuevos del mundo, ¿cómo es posible que en 75 años haya desarrollado tan alta tecnología, unas fuerzas militares dignas de admirar en el mundo? Y además de esto,
crear y traer prosperidad a este pequeño pedazo de tierra que es igual de grande a New Jersey. Entonces sepamos que si ellos pretenden que eso deje de existir y que deje de existir toda la población israelí que allí habita, en la que también hay árabes, en la que también hay judíos, en la que también hay cristianos, en la que hay de todo tipo de nacionalidades, pues va a quedar muy difícil. Y estos que dicen Free Palestina, y es que dicen que sean libres, y que dicen desde el río hasta el mar Mediterráneo, desde el Jordán hasta el Mediterráneo, ¿esto qué quiere decir? Este mensaje es que desaparezcan todos los que están en la mitad, o sea Israel, o sea antisemitismo, o sea otra vez estigmatizando a los judíos y queriéndolos desaparecer. Eso no va a pasar. El día en el que los dos grupos, sobre todo los extremistas, porque no voy a decir que no hay extremistas de lado y lado, el día en el que ellos entiendan que esa tierra pertenece a los dos y tienen que buscar maneras de poder vivir en paz en todo este territorio, pues mira, ese día será, y ojalá que esa labor y esa tarea la hagan las nuevas generaciones. Después de lo que ocurrió y de lo que está pasando en este momento con la guerra, veo muy, muy lejana esa opción, pero no lo sé, milagros se han visto y ojalá que Dios, ya que lo usan tanto para las guerras, Dios no es el Dios de guerras, Dios es Dios de misericordia, y ese es mi mensaje. Nuestro Dios es el mismo Dios para todos, y nuestro Dios es misericordioso y es bueno y no es castigador, y no quiere ver personas muriendo, no quiere ver personas secuestradas, no quiere ver bebés decapitados, no quiere ver cuerpos quemados. Dios solo es amor, y ojalá algún día lo entiendan, porque han manoseado tanto la palabra de Dios, han manoseado tanto y han hecho tanto daño en nombre de Dios y de la religión, que Dios no se trata en ningún momento de eso. Han estado muy equivocados, y ese es mi mensaje. Ojalá las nuevas generaciones lo sepan resarcir, lo sepan cambiar y sepan que nuestro Dios es un Dios de amor.